En septiembre de 2016 el INDEC reanudó la publicación del informe sobre incidencia de la pobreza y la indigencia en la Argentina. Un informe que se había discontinuado a partir del segundo semestre de 2013. Y bueno, más allá de la importancia y la relevancia de reanudar la publicación, de contar con información oficial acerca de pobreza e indigencia en la Argentina, se aplicaron, digamos, algunas modificaciones, algunos cambios de tipo metodológico que me gustaría puntualizar. Antes de eso, lo que quiero hacer es un muy breve repaso de la metodología general para medir pobreza en la Argentina, la que se ha venido utilizando desde los finales de los años 80, y que consiste en algunos pasos y en la construcción de lo que se denomina canasta básica alimentaria y canasta básica total. ¿Sí? El primer paso consiste en determinar las necesidades energéticas que necesita lo que se define como el adulto equivalente. Un adulto equivalente se define como se toma un varón de entre 30 y 60 años que realiza una actividad, entre comillas, moderada. Y bueno, entonces a los varones de entre 30 y 60 años se los considera como un adulto equivalente. Y luego, en función de las diferentes necesidades energéticas que se considera que tienen las personas según género y según su rango etario, se determina lo que se conoce como tabla de equivalencias, ¿sí? Así, digamos, por ejemplo, un hogar que tiene un varón de 30 años y una mujer de 30 años contaría con 1,74 adultos equivalentes, ¿sí? La mujer representaría 74% del adulto equivalente. Una vez que se construyó la tabla de equivalencias, el segundo paso es transformar esas necesidades energéticas en alimentos concretos, ¿sí? Y construir de esa manera la canasta básica alimentaria. El tercer paso es justamente asignarle valores monetarios, ¿sí? Valorizar los productos de la canasta básica alimentaria. Y el último paso es comparar el ingreso total familiar con lo que sería la canasta básica alimentaria de cada uno de los hogares, ¿sí? Que surge de multiplicar la canasta básica alimentaria por la cantidad de adultos equivalentes en cada uno de los hogares. ¿Sí? Es un método de medición que es directo en el sentido de que se establece una cierta canasta básica de alimentos y se los valoriza directamente. La medición de la pobreza es un tanto distinto en el sentido de que es una medición indirecta que se obtiene multiplicando, digamos, expandiendo la canasta básica alimentaria por lo que se conoce como la inversa del coeficiente de Engel. El coeficiente de Engel es, en realidad, digamos, es la proporción del gasto total que los hogares destinan a consumos de alimentos, ¿sí? Así, por ejemplo, si los hogares destinan la mitad de sus gastos, los realizan en alimentos, la expansión de la canasta básica alimentaria se tiene que hacer por la inversa de un medio, que justamente sería multiplicar la canasta básica alimentaria por 2 y de esa manera obtener la canasta básica total, ¿sí? Entonces, insisto que es un método, a diferencia del método para medir la canasta básica alimentaria y por lo tanto la indigencia, el método para medir la canasta básica total y por lo tanto la pobreza es un método indirecto que utiliza el coeficiente de Engel, que a su vez se obtiene a partir de la información que brindan las encuestas de gastos, de los hogares. Bien, después de hacer este breve
paneo sobre cómo se mide la pobreza históricamente en la Argentina, me quiero concentrar en las modificaciones que se introdujeron a partir de 2016, que tendrían que ver con 4 cuestiones principales. En primer lugar, hubo un aumento de los requerimientos calóricos, de las necesidades energéticas a las que me referí anteriormente. En segundo lugar, no solamente, quiero decir, hubo un aumento de las necesidades energéticas del adulto equivalente y de los demás grupos, sino que además cambió la composición de la canasta. Se incorporaron algunos alimentos, se quitaron otros, se modificaron las cantidades y además se empezó a trabajar con canastas, tanto canasta alimentaria como canasta total, de tipo regional, ¿sí? Se empezó a diferenciar las canastas básica alimentaria y básica total según las distintas regiones del país. Estas 3 modificaciones que mencioné no tuvieron un efecto sustancial sobre las mediciones, pero definitivamente la modificación que fue determinante fue el hecho de basar el cálculo del coeficiente de Engel en una encuesta más actualizada que la que se utilizaba, que era la del 1985-86. Se pasó a utilizar información del año 2004-2005 y por supuesto esto arrojó un coeficiente de Engel mucho menor, o sea, 10 puntos porcentuales menor, pasó de 48 a 38%, y esto, por supuesto, implicó que la inversa del coeficiente de Engel, por el cual se utiliza para expandir la canasta básica alimentaria, se incrementara sensiblemente. Y con ello, por supuesto, la canasta básica alimentaria. Entonces, definitivamente, esta es la principal, en términos de sus efectos al menos, esta es la principal modificación metodológica, y es lo que explica, digamos, el aumento sustancial de la canasta básica total y la línea de pobreza en la nueva metodología. Lo que no se puede hacer entonces es comparar cifras de pobreza e indigencia que fueron obtenidas en base a metodologías distintas. En particular, estándares distintos, líneas de pobreza e indigencia diferentes. En resumen, lo que hizo la nueva metodología fue incrementar las líneas de pobreza e indigencia, especialmente, como dije, la de pobreza, y en ese sentido lo que se hizo fue incrementar el estándar que estamos pidiendo para considerar a un hogar y a los miembros de ese hogar como personas en situación de pobreza. Eso personalmente no me parece que sea algo negativo, muy por el contrario, me parece que es algo deseable, incrementar la exigencia de los indicadores de pobreza absoluta. Lo que sí es importante es no perder de vista que cuando comparamos información, asegurarnos de que esa información sea estrictamente comparable. En definitiva, me parece que es un avance el hecho de contar, no solamente ahora con la foto del segundo trimestre de 2016 y con la información que se fue publicando hacia adelante, sino también con el esfuerzo del INDEC por llevar hacia atrás la metodología y poder brindar un punto, aunque sea un punto de comparación, como es el año 2006, y poder comparar, entonces, la situación de 2006 con la situación de 2016. El desafío, me parece, por delante es poder llenar esa brecha que hay entre 2007 y 2015. Parece que esa es la cuenta pendiente.